Vamos a realizar otra ecuación diferencial exacta, la cual tiene la estructura m por dx más n por dy igual a 0, donde m y n son funciones de x y de y. ¿Por qué se llama ecuación diferencial exacta? Porque si m la derivamos parcialmente con respecto a y a n la derivamos parcialmente con respecto a x, ambos resultados deben de ser idénticos. Hay dos caminos en la solución, uno centrado en integrar x y derivar parcialmente con respecto a y el otro centrado en integrar n con respecto a y derivar ahora parcialmente con respecto a x. Me voy a centrar yo en esta solución que está aquí. La solución es muy sencilla de obtener, es una función f de xy, la cual se iguala con una constante c. ¿Y cómo se obtiene f? F se obtiene de una manera muy sencilla. Se obtiene integrando solamente el bloque de m por dx. Solamente realizando esa integral ya tenemos la solución de la ecuación diferencial. Así es que ahora vamos a ver nuestra ecuación diferencial exacta. Esta es la ecuación diferencial ahora que nosotros tenemos, que es una ecuación diferencial exacta. No está muy claro quién es m, ni está muy claro quién es n. Por ese motivo es recomendable llevar a la estructura que nos dice que está m por dx más n por dy igual a 0. Para eso se realizan los siguientes pasos. Un paso que se va a realizar aquí, que estoy observando, es que esto que está dividiendo, ese término que está dividiendo, que sería diferencial de x, va a pasar multiplicando. Por eso aquí aparece multiplicando. Y este otro elemento que está aquí dividiendo, también va a pasar aquí multiplicando. Por eso observo que aquí está ya multiplicando. Ahora, todo esto está positivo de este lado, o entendemos que aquí tiene un signo más. Por ese motivo, cuando yo toda esa expresión la traigo completamente del otro lado, pasa con un signo negativo. Y pues del otro lado ya no me quedó absolutamente nada. Ya esa expresión que está ahí, ya se tradujo a esta forma m y a esta forma n. ¿Notan el pequeño cambio que hay de aquí a acá? ¿Sí lo notan? El pequeño cambio es que se extrajo un factor común. Y el factor común es el menos. Es decir, aquí había afuera un menos. Y se extrajo un factor común menos, aparte del que ya había. Y se dijo lo siguiente: menos por cuánto me da 2y. Pues por menos 2y, para que menos por menos me dé como resultado este más. Y menos por cuánto me da menos x e a la y, pues por x e a la xy, para que menos por algo positivo me dé este menos. Pero en la parte de afuera ocurrió algo, que menos por menos me dio como resultado más. Es un pequeño cambio que aquí quiso realizar el autor, aunque yo lo veo relevante si se hubiera hecho o no se hubiera hecho. ¿Recuerdan entonces qué es lo que debo de realizar? Todo este bloque que está aquí, que se llama m, lo debo de integrar con respecto a x. Sin embargo, antes de realizar esto, el autor nos está demostrando por qué es exacta esta ecuación diferencial. Noten cómo a m lo está derivando parcialmente con respecto a y. ¿Y cómo se deriva 2 con respecto a y? La derivada de 2 es 0, ya que es una constante. ¿Cómo se deriva esta expresión con respecto a y? Este es un producto de funciones, porque aquí hay una y afuera y el exponencial tiene otra y. Entonces, este producto de funciones se derivaría de la siguiente manera. Es el primero, que por eso aquí aparece una letra y en el centro, por la derivada del segundo. ¿Y cuál es la derivada de un exponencial? Miren, es la misma exponencial, solo que también se multiplica por la derivada de lo que está arriba. ¿Y con respecto a quién estás derivando? Con respecto a y. Entonces la derivada de lo que está arriba debe de tener la derivada de y. Y la derivada de y es 1. Y 1 está multiplicando a la constante x. Por ese motivo apareció esta x en la parte de afuera. Y apenas hice algo. Apenas hice el primero por la derivada del segundo. Falta todavía que haga lo siguiente, más ahora el segundo, que es todo este que está aquí, por la derivada del primero. ¿A quién vas a derivar ahora? Solamente a y.
¿Con respecto a quién? A y. ¿Y cuál es la derivada de y con respecto a y? Es 1. Por ese motivo, ese 1 ya ni se coloca aquí. Ahora vamos a ver cómo esta función que está aquí, pero ahora que es n, ahora derivada parcialmente con respecto a x, vamos a ver cómo me da exactamente lo mismo. ¿Cuál es la derivada de esta función con respecto a x? Se debe de derivar como un producto, ya que aquí aparece una x y acá aparece otra x. Entonces es el primero, por eso aquí aparece una x, por la derivada del segundo. ¿Cómo se deriva un exponencial? Se deriva exactamente igual, se coloca e a la xy, solo que también se multiplica por la derivada de lo que está arriba en el exponente. ¿Y con respecto a quién estás derivando aquí? Con respecto a x. Entonces aquí aparece una x. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1. 1 por la constante y. 1 por y es y. Y por eso aquí aparece esa letra y. Entonces, apenas hicimos también el primero por la derivada del segundo. Falta que hagamos más ahora el segundo, que es este que está aquí, por la derivada del primero. Vas a derivar x con respecto a x y la derivada es 1. Por tal motivo ya no se coloca aquí. Y todavía falta algo más. Todavía falta derivar este término con respecto a x. Pero como esto tiene una y todo es una constante con respecto a x, toda la deriva de 0 y queda completamente demostrado cómo es que ambas funciones al derivarse me entregan la misma función y por tal motivo es una ecuación diferencial exacta. Ok, yo voy a continuar con esta parte del procedimiento. Dice que se va a integrar con respecto a x, por lo tanto, todo este bloque, ya se los había comentado, se va a traer aquí y todo esto es lo que se va a integrar. Ok, se va a integrar con respecto a x. Se integra de forma independiente tanto el número 2 como toda esta expresión que está aquí de este lado. Ahora, si yo integro ese número 2, con esa de x es como si yo tuviera 2 por la integral de diferencial de x. Más, ahora colocaría la segunda integral. Pero como esta integral es con respecto a x, esta y que está aquí al inicio multiplicando, puede dejarse como una constante afuera de la integral. Y esas son las dos integrales que se resolvieron. ¿Cuál es la integral de la diferencial de x? Es x. Y cuando x se multiplica por 2 me da como resultado 2x. ¿Cuál es la integral de e a la x por y? Es una integral del tipo e a la u. Voy a hacer esta integral del tipo e a la u, en donde e a la u debe de estar por derivada de u. Y esto es igual a e a la u más e. Entonces, ¿quién es u? Es claro quién es u. U es lo que está aquí arriba. Es x por y. Y noten cómo dice que aquí afuera debe de estar su derivada para poder utilizar esa fórmula. Entonces, la derivada de u es con respecto a quién estás derivando. Porque aquí voy a sacar una derivada. Aquí lo dice con respecto a x. Con respecto a x es que se está haciendo esa derivada. Por ese motivo, cuando saco la derivada es con respecto a x. La derivada de x, ¿cuánto es? Es 1. Y 1 por y me da como resultado y. Y con respecto a x. Y de hecho, toda esa derivada sí está separada. De hecho, creo que me adelanté aquí. Me adelanté a sacar la constante y, pero era mejor que esta constante y se quedara aquí adentro, miren. Y ahí está toda la derivada completa. Por lo tanto, la solución solamente es, ya dejando la derivada atrás, es e a la u. Y aquí está por ese motivo, e a la u, e a la xy. En este caso no le coloco más c porque es una derivada exacta. Se le coloca más la función phi de y. Porque puede ser que al realizar la antiderivada, puede ser que aquí haya una función y que cuando se derive con respecto a x, pues desaparezca y completamente se empate con este resultado. De hecho, esto ya es la solución de la ecuación diferencial. Si le coloco igual a c, ya. Esa es la solución de esa ecuación diferencial. Pero no podemos terminar el ejercicio sin saber quién es phi de y. Y por ese motivo es importante recordar lo que dice acá.
Lo que dice en la parte de arriba es que además la f que acabas de encontrar la vas a derivar y la vas a derivar parcialmente con respecto a y tiene que ser igual a n. Y de hecho, ¿quién es n? N se quedó aquí, miren. Yo les había dicho que era relevante si este menos lo extraía un menos como factor común para que aquí fueran más, ¿o no? Me sigue pareciendo irrelevante porque al final de cuentas este menos lo hubiera multiplicado por cada uno de estos dos y pues me daba este mismo resultado que está aquí. Entonces vamos a derivar esta f con respecto a y, tal cual como ya aquí lo está diciendo el procedimiento. Ok, con respecto a y, ¿cuál es la derivada de 2x? Su derivada es 0. Con respecto a y, esto sí tiene y, ¿cuál es la derivada de una exponencial? Es la misma exponencial, pero en la parte inicial se multiplica por la derivada de lo de arriba. ¿Con respecto a quién estás derivando? Con respecto a y. ¿Cuál es la derivada de esta y que está aquí? Es 1. Y este 1 está multiplicando a la constante x. Por ese motivo, 1 por x, ahí aparece la otra x. Y esta es una función que tiene y. ¿Cuál es la derivada de esa función que tiene y? Su derivada es, pues la derivada, anotada así, como la función phi de prima de y. Nada más que esto que acabo de hacer debe de ser igual o completamente igual a n. Recuerden que ahí está anotado quién es n. Esto era m. Entonces voy a hacer la igualación. Noten cómo esto que está aquí se igualó con n, que quedó acá en la parte de arriba, claro, sin el diferencial de y. Solamente n se entiende que es lo que está antes del diferencial de y, multiplicando. Entonces, por ese motivo hay esa igualación. ¿Y por qué motivo se hace esta igualación de esta manera? Pues porque una ecuación es una balanza. Y en una balanza, para que sea igual, pues los elementos deben de coincidir uno a uno. Por eso ya es fácil deducir que la derivada de la función phi de y es igual a menos 2y. Pero ya tengo la solución yo. Y la solución no me pide la derivada, me pide la función. Entonces, ¿tú qué debes hacer si ya tienes la derivada y quieres saber la función? Pues es muy sencillo. Si tú ya tienes la derivada y tú quieres saber la función, debes de integrar. ¿Y cuál es la integral de menos 2y? Es una integral del tipo u a la n, porque aquí es como si la y estuviera elevado a la 1. La integral es menos 2y cuadrada entre 2. Nada más que 2 entre 2 son cosas que se terminan anulando y por ese motivo solamente queda menos y cuadrada más, el autor decidió llamarlo así, una constante número 1. Aquí de hecho lo está indicando, que C1 es una constante. Después, pues en nuestra función f, que es la solución, ya únicamente sustituimos cuánto vale f. Y aquí ya está, miren. Aquí está la función f y aquí ya está sustituido cuánto vale phi. Y si recuerdan, me voy a saltar todo esto que está aquí. Bueno, no me lo voy a saltar porque aquí hay algo que dice el autor que yo no hice. Pero a final de cuentas va a redundar en lo mismo que yo había ejemplificado acá en la parte de arriba, que todo esto es igual a una constante c. Ok, no me lo voy a saltar. Ok, toda esta solución es igual a una constante acá. Ok, esta constante C1 está positiva de este lado. ¿Cómo esa constante C1 que está positiva de ese lado pasa del otro lado? Pasa negativa. Muy bien, ¿cuánto te da una constante K cualquiera menos una constante 1 que también es un número cualquiera? Pues eso da un número cualquiera, así es que lo puedes dejar indicado como una constante C cualquiera. En resumen de cuentas, esta es la solución de esa ecuación diferencial. Esta es la siguiente, la ecuación diferencial exacta número 2 que resuelvo. Y pues en la parte de abajo en los comentarios dejo la hoja de trabajo de todo lo que está aquí.
para que ustedes lo puedan ver sin ningún problema, también en formato de imagen.